Y también desde un ángulo histórico, desde un ángulo jurídico y por supuesto desde el punto de vista jurídico. Se va a ver la vida normada de un país, pero también aporta alguna cuestión relacionada con el derecho constitucional. Manifiestan que el derecho constitucional va a ser la estructura del funcionamiento del Estado. Nosotros recordemos algo bien importante. No podemos separar el derecho constitucional de la Constitución, de ninguna manera. Al hablar de uno tendremos que hacer alusión indiscutiblemente del otro. Y entonces, sí, obviamente, según Carpizo, una constitución va a ser un juego dialéctico entre el ser y el deber ser. Y entonces recordemos, ser, ¿no? Ya habíamos visto los dos criterios anteriores que hablaban del ser. Y entonces, pero ahora Carpizo MacGregor le incorpora otro elemento que será el deber ser. Y entonces cuando nosotros analizamos la norma jurídica pertenece al mundo del deber ser. Claro que sí, ¿verdad? La norma jurídica pertenece al mundo del deber ser. Y entonces, en ese sentido, ya Carpizo nos indica que la Constitución será un juego dialéctico entre el mundo del ser y del deber ser. Que la Constitución de un país es dinámica, que es un duelo permanente entre ese mundo, pero también es un duelo permanente entre la norma y la realidad, ¿ok? Y por supuesto, nosotros tendremos que establecer en qué sentido, ¿no? Esta cuestión de la norma, porque él indica que la norma puede ir más allá de la realidad. La norma puede forzar, ¿sí?, a la Constitución para que se adecue a la realidad. Y nosotros sabemos perfectamente que una Constitución debe de corresponder a la realidad, porque de otra manera esa Constitución va quedándose obsoleta y va a ser obviamente algo que tendrá que reformarse continuamente para que sus normas, que sus preceptos regulen de una manera adecuada a un país. Entonces, ¿por qué en este caso indica, ¿no?, el personaje al que estamos haciendo alusión? Que por supuesto, el adecuar la Constitución a la realidad, pero por supuesto estableciendo límites. Y nosotros sabemos perfectamente que en nuestra Constitución sí se establecen límites, por ejemplo, para las garantías de libertad. Nosotros lo vamos a ver más adelante en la siguiente unidad cuando veamos las partes de la Constitución y que analicemos las garantías individuales, y entonces vamos a analizar hacia grandes rasgos esas garantías de la parte dogmática. Lo vamos a contemplar. Y entonces, sí, para que esta Constitución no trate de violentar esa realidad en nada que infrinja la dignidad, la libertad y la igualdad humana. ¿Okay? Qué importante es que no perdamos de vista otro aspecto más, ¿no?, también que se incorporó a nuestra Constitución, y es el aspecto relacionado con la dignidad humana, con los derechos humanos, ¿okay?, que están continuamente y de forma reiterada dentro del contenido de algunos de nuestros preceptos que son fundamentales dentro de las garantías individuales o de los derechos subjetivos públicos que tenemos en la Constitución. Carpizo señala que la Constitución puede ser complementada, ¿no?, pero también puede ser contemplada desde dos ángulos, ¿no? Y nos vuelve a hablar en relación a las diferentes formas de la Constitución, o los dos sentidos de la Constitución que ya habíamos mencionado, porque también él considera que la Constitución puede analizarse desde un sentido formal y desde un sentido material, ¿ok? Eso que ya lo habíamos analizado nosotros desde un momento determinado, ¿verdad?
Y Carpizo da su punto de vista en relación a esto, que tal vez inevitablemente, cuando nosotros estemos analizando lo que considera cada uno de los autores, inevitablemente vamos a regresar a esos temas que ya vimos, porque Carpizo indica que la constitución material será el contenido del derecho que tenemos los hombres frente al Estado. Esa organización, atribuciones y competencias, obviamente, que están en la Constitución, que va a ser el contenido mismo de la Constitución. Y ya desde el punto de vista formal, Carpizo indica que va a ser el documento donde estas normas constitucionales, las cuales en un momento determinado se encuentran obviamente ahí plasmadas y que pueden modificarse. Claro, nuestra Constitución es de tipo flexible, ¿verdad? Con un procedimiento. ¿Y cuál es ese procedimiento? El proceso legislativo. ¿Qué recuerdan ustedes? Nuestra Constitución no requiere que para cada una de las modificaciones que se lleven a cabo se tenga que hacer de nueva cuenta o otra vez la instauración de un Congreso. No, nuestra Constitución, para efecto de ser modificada, puede hacerse a través de ese, ¿verdad? Que es obviamente el proceso legislativo, ¿ok? No de la generación de otro Congreso, ¿no? Constituyente, para efecto de modificarse, ¿ok? Bien, eso es lo que nos indicaba en este caso MacGregor. Ahora, veamos a otro personaje más, que en este caso Jorge, ¿no? Pues nosotros lo pudiéramos transcribir como Jorge Bourdieu. Al final de cuentas, este personaje, tenemos una concepción muy breve de él, no tenemos mucho que indicar, porque él simplemente nos va a mencionar que una constitución va a ser el estatus del poder político convertido en instituciones estatales. Entonces, pareciera bien simple, pero no lo es, porque está identificando a la Constitución misma con las instituciones del Estado, con todas las instituciones del Estado, con todo lo que se puede generar de la Constitución. Entonces, con esta frase lo dice todo. La Constitución es la institucionalización, me trabé de repente, institucionalización del poder, ¿ok? Entonces, eso es la Constitución para este personaje, ¿no? Ahora, nosotros tendríamos que analizar, bueno, ¿y qué tendrá que ver esto de la institucionalización del poder? Generar una serie de instituciones políticas, claro, y entonces recordemos nosotros que en base a esas instituciones políticas, partidos políticos, ¿verdad? Para poner un ejemplo, nosotros vamos a llevar a cabo el famoso proceso electoral para efecto de elegir a las personas que asumen el poder. Entonces, eso es lo que en un momento determinado nos plasma, ¿no? El concepto que nos comparte este personaje. Ahora, el siguiente será Mauricio Jaurión. Perdón chicos si la pronunciación no es del todo adecuada como pudiéramos esperar, ¿no? Ya ustedes me corregirán en su momento si, bueno, no se pronuncia así, profesora, se pronunciaba así. Bueno, adelante. Chicos, no somos los todólogos, ¿verdad? Que dirían, ay, no, sabemos francés, inglés y demás. No. Hay con todas nuestras limitaciones, pero vamos a lo que nos ocupa, que en este caso es lo que nos considera este personaje relacionado con la Constitución. Y afirmará este personaje que la Constitución va a ser un conjunto de reglas
obviamente, en la materia de lo que es el gobierno y la vida misma de la comunidad. Entonces, si la constitución de un estado va a ser todo ese conjunto de reglas que van a ser relativas al gobierno y a la vida de la comunidad estatal. Entonces, tienen ustedes ahí ya, si no me equivoco, fueron como 5 definiciones, ¿no? 5 criterios relacionados con la Constitución, ¿ok? Y entonces, nos restan todavía algunos, ¿sí? Vamos a tratar de verlos a todos, porque todavía les tengo que dar algunas otras indicaciones, pero bueno, vamos a darle continuidad con otra vez, otro personaje, Smith, ¿ok? Vamos a ver lo que él considera en relación a la Constitución y continuamos.